Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 3 y les venimos a presentar la línea del tiempo de invertebrados y vertebrados. El equipo está conformado por Ket Santana Pablo, Espada Cinterian Eric, González Escobar Yesenia y Martín Martínez Jennifer. Empezaremos desde hace 4.000 millones de años. Recordemos que la biodiversidad es el resultado de hace 3.5 millones de años de evolución. Hablaremos primero sobre el ancestro común, catalogado como Luca. Este pudo ser un organismo con un genoma formado exclusivamente por RNA, seguramente heterótrofo. Tuvo la capacidad de llevar a cabo procesos similares a la glucólisis. Después tenemos el origen de los procariontes. Estos debieron de haber sido muy sencillos, unicelulares. También se basaban en la existencia del caldo primitivo. Se puede postular que eran heterótrofos fermentadores. Como tercero tenemos los primeros autótrofos. Aparecieron en aguas pocas profundas, los primeros organismos capaces de realizar la fotosíntesis aeróbica. Estos son los precursores de los actuales cianobacterias. Después aparecieron las cianobacterias. Lo anterior, con los primeros autótrofos, permitió la formación de estos, dejándoles los mejores espacios para la fotosíntesis. Este cambio también favoreció la transformación a una atmósfera con mayor cantidad de oxígeno. Ahora pasaremos a hace 2.500 millones de años. Se cree que los eucariontes surgieron hace 2.000 años, 2 millones de años, a partir de los procariontes, a través de dos procesos principales. Primero, el plegamiento de la membrana celular hacia el interior del citoplasma, o sea, la invaginación, lo que produjo un sistema membranoso de canales que actualmente se denomina retículo endoplásmico. El segundo proceso es conocido como la teoría endosimbiótica entre procariontes. El segundo es el inicio del reino animal. El ancestro común de todos los animales vivió hace 1.200 u 800 millones de años. Este ancestro podría ser muy similar a los cuanoflagelados modernos. Como tercero tenemos los primeros del grupo cnidaria. Estos se Ahora bien, empezaré por el origen de los cordados hace 570 millones de años. Esto ocurrió durante el Precámbrico. Son animales que la boca no se forma a partir del plastóporo, de las primeras fases del desarrollo y que incluye a los equinodermos. Sucesivamente tenemos los indicios de los primeros vertebrados hace 525 millones de años. A partir de ellos se desarrollan los primeros peces. De ahí tenemos la aparición de los nematodos. Estos surgieron a partir de los gastróficos durante el Precámbrico o el Cámbrico. Las afinidades morfológicas entre ambos grupos son notorias. El inicio de los anélidos, hace 508 millones de años, es un filo animal de organismos invertebrados que están presentes en todos tipos de hábitats y se caracterizan por un cuerpo vermiforme. Ahora bien, vamos por hace unos 470 millones de años, el acnato. Estos fueron los primeros peces en aparecer en los mares primitivos y que más tarde salieron de las aguas. Durante 100 millones de años fueron los únicos vertebrados y ya la mayoría están extintos. Ahora bien, los artrópodos se originan casi con los metazos. Es un grupo de los más antiguos, puesto que los menos adaptados desaparecieron hace unos 370 millones de años. Ahora bien, los primeros equinodermos son más antiguos y surgieron hace 450 millones de años. Se aceptan mayoritariamente debido a la existencia de larvas con simetría bilateral. Ahora bien, la aparición de los peces cartilaginosos. Se estima que estos hicieron su primera aparición en la Tierra durante el transcurso del periodo Devónico superior. Se cree que estos peces gozaron de dos grandes momentos de una gran expansión. Ahora bien, hace 380 millones de años es el inicio de los
peces óseos. Estos surgieron entre finales del Ordovícico y comienzo del Silúrico. Se multiplicaron en el Devónico y se mantuvieron en el Carbonífero, y solo una especie se mantuvo en el Pérmico. Son una clase extinta de peces, conocidos también como los tiburones espinosos. Bien. El huevo amniota surgió hace unos 365 millones de años. Esta es una adaptación evolutiva que, a diferencia de lo que ocurre con los anfibios, esta permitió la reproducción omnívora en medio terrestre y seco. Muy bien, pasamos a unos 365 millones de años en la evolución de los anfibios, pasando de ser un sarcopterígeo a ser una especie que podía tener una forma de vida más liberal, en la cual la dependencia del agua seguía existiendo, pero había más posibilidades para sobrevivir. Ese grupo de vertebrados fueron los primeros que colonizaron tierra firme. Sin embargo, su dependencia del agua sigue condicionando sus hábitos y costumbres. Ese grupo de animales, del que existen unas 7.000 especies, fueron los primeros vertebrados que cambiaron el medio acuático por el terrestre, hace unos millones de años atrás, aunque siguen dependiendo del agua para vivir, puesto que son muy sensibles a la abrasión y a la deshidratación. Asimismo, tenemos la aparición de los reptiles hace 320 millones de años. Los primeros reptiles surgieron hace aproximadamente unos millones de años atrás, en el periodo carbonífero, a partir de unas líneas evolutivas de los anfibios. Tras la aparición de los reptiles primitivos, estos se diversificaron extraordinariamente, llegando incluso a unos tamaños gigantes, los que todos conocemos como los dinosaurios. También colonizaron no solo el medio acuático, sino el aéreo y el terrestre. Muy bien. La columna vertebral hace únicos a los mamíferos. El paso final en la construcción de la columna vertebral del mamífero puede ser relacionado con los cambios en los genes de Hoche, importantes para las regiones de su columna al principio de su desarrollo. Bueno, la composición de la columna vertebral constituye un rasgo que distingue a los mamíferos de los reptiles, además de la sangre caliente y de su agilidad. Muy bien, ahora pasamos hace 312 millones de años, a partir de los tetrápodos reptilimorfos, en el cual se llevaron a cabo los cráneos amniotas, anápsidos, sinápsidos y diápsidos. Bueno, los sinápsidos son el primer grupo en el que se caracteriza por poseer un orificio en el cráneo detrás de la órbita de los ojos, e incluye a los mamíferos. El otro grupo son los diápsidos, en el que se da lugar precisamente a todos los reptiles actuales. Se caracterizan por poseer dos orificios craneales, que pueden observar en el caso de las serpientes, lagartos, cocodrilos y aves. Sin embargo, algunos integrantes son anápsidos, es decir, que no poseen ninguna fenestra en el cráneo, como las tortugas. Si bien por mucho tiempo se les clasificó en grupos diferentes, recientes estudios han sugerido que en realidad las tortugas son diápsidos, que sufrieron secundariamente el cierre de los fenestras. Muy bien, continuamos con hace 250 millones de años. Y aunque las columnas vertebrales de los mamíferos están especializadas, se cree que las regiones que las sustentan son antiguas y remontan a los primeros animales terrestres que existieron. Continuamos ahora con 370 millones de años con el origen de los condrictios. Si bien los condrictios en el Devónico tardío aparecieron los primeros tiburones que vivían en agua dulce. Los primeros condrictios también se identifican por la forma de dientes con un poco desarrollo de las raíces. Seguimos con los primeros mamíferos que descienden de alguna forma del Cynodonte, un vasto grupo de animales extinguidos como los dinosaurios.
Bien, continuamos con los mamíferos euterios y la diferencia entre euterios y otros mamíferos se produjo hace 160 millones de años. Si bien dichos cálculos suelen considerarse provisionales hasta que las pruebas físicas como los fósiles se demuestran. También tenemos como hace 150 millones al inicio de las aves que se originaron a partir de dinosaurios carnívoros bípedos del Jurásico. Continuamos ahora sí con 150 millones de años con el origen del águila real. Estos depredadores alados son asesinos elegantes, ágiles y muy rápidos. Y pueden incluso matar a la víctima sin que ésta se dé cuenta que corría peligro. En 100 millones de años tenemos a los primeros tiburones modernos que surgieron, algunos como el Cachalodón, megalodón, el cual como todo otro tiburón extinto es conocido por sus dientes, los cuales son los únicos huesos encontrados en estos peces cartilaginosos y por lo tanto los únicos fósiles que se han producido. También tenemos hace 70 millones de años el origen de los primates, los más emparentados con los primates modernos o euprimates data del final del Eoceno, que son hace unos 55 millones de años. Y hace 40 millones de años tenemos la época llamada Paleoceno, que comenzaron a prosperar nuestros primeros primates.